Quizás nos hemos creído que la fe es incompatible con tener dudas, problemas, heridas, ansiedad, cansancio con la iglesia, pero es que realmente Jesús no vino por gente perfecta o por cristianos perfectos. Y precisamente por eso, en el podcast El Evangelio para Gente Normal, hemos traído a una invitada que lleva muchos años acompañando a personas para que puedan entender la importancia de conectar su espiritualidad y su relación con Jesús con su salud mental. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Evangelio para Gente Normal. El día de hoy nos hemos traído a Lidia Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de estar. Muchas gracias por haberte venido. Para la gente que no lo sepa, ella es escritora, psicóloga, conferencista y bueno, es una voz muy importante cuando queremos crear una relación entre espiritualidad y psicología y salud mental. Y bueno, yo tengo que decir que personalmente, no me quiero enrollar mucho, pero creo que eso lo comparto todo el mundo. Dios ha usado la psicología como una herramienta para que yo pueda estar aquí el día de hoy. Creo que la psicología me ha permitido conectar conmigo, con la gente, sanar con la iglesia y, por supuesto, experimentar a Dios, no solamente escucharlo. Así que tengo muchísimas ganas de poder tener contigo esta conversación, lo digo de verdad. Ahora estoy tentada de hacerte yo las preguntas a ti, tú me respondes. Ya está. Terapia, yo feliz, ¿eh? Y bueno, te quería precisamente eso, poder empezar a hablar de la conexión que hay entre espiritualidad y salud mental, que creo que aunque la iglesia ya empieza a escucharlo más, todavía es como un tema incómodo. Sí. Entonces, ¿por qué crees que es tan importante unir estas dos cosas? La verdad es que este es uno de los temas a los que yo estoy dando prioridad. Cuando me llaman o me invitan a sitios para hablar de estas cosas, si va de este tema voy, a la primera además, porque creo que tenemos un Dios que está interesado en todos los aspectos del ser humano. Y entonces, a pesar de lo que mucha gente piensa, que la psicología, por lo que significa la palabra, es el estudio del alma, realmente no es así. O sea, hace ya décadas que la psicología se hizo una disciplina mucho más científica y entonces lo que estudia realmente es el comportamiento humano. Entonces, el comportamiento, cuando lo entendemos desde el punto de vista de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo experimentamos en nuestro cuerpo, incluso pues, las experiencias del día a día, cómo nos comportamos, por supuesto, todo eso es lo que estudia la psicología y de eso habla la Biblia todo el tiempo. Y Dios está interesado en todos esos aspectos de la vida de las personas. No hay ningún aspecto de la vida de las personas al que Dios no le preste atención. Y el hecho de que Dios decida encarnarse en Jesús, por ejemplo, para mí es uno de esos aspectos increíbles, interesantes y que me anima a seguir estudiando el comportamiento, porque cuando se nos dice que Jesús es imagen del Dios invisible, que eso es una pasada, significa que tenemos un Dios que ha decidido encarnarse y que siente, que piensa, que actúa. Nos dice incluso en algunas porciones del texto bíblico que Jesús llora, que se enfurece en momentos, nos habla de momentos en los que disfrutó, momentos en los que había una tristeza muy profunda, incluso pues con reacciones que, no sé si alguien con un ataque de pánico alguna vez ha sudado gotas de sangre, pero se nos describe una situación en la que vemos a Jesús en esa tesitura, ¿no? Entonces, creo que es súper importante entender que no existe tal cosa como una división que podemos hacer así como con bisturí entre pues el comportamiento, la espiritualidad. Entonces, todas estas cosas están implicadas en la salud mental. Problemas de pensamiento dan lugar a un tipo de problemáticas de salud mental. Problemas en los sentimientos dan lugar a otro tipo de problemas de salud mental. Y entonces, si no hablamos de estas cosas y si no tenemos respuestas desde el Evangelio, pues evidentemente, y yo haría lo mismo, la gente buscará las respuestas en otra parte. Y es una pena porque Dios tiene respuestas para esas cosas y muchas de estas historias y asuntos están en el texto bíblico, pero evidentemente en un lenguaje muy distinto que el que utilizaría pues, la psicología científica, por ejemplo. Qué interesante. Y creo que también en tus libros, ¿no?, creas como ese puente entre ambas cosas. Me llama mucho la atención cómo, de forma práctica, en tu trabajo, en terapia, conectas a Jesús con ese paciente, sea creyente o no. Sí, no. Ahí voy a hacer algunos matices. Porque, bueno, en primer lugar, creo que soy como una persona muy obvia en muchas cosas. Y una de las cosas que tomé una decisión muy intencional hace bastantes años fue que
no me iba a esconder de nada ni de nadie en cuanto a lo que creo. Entonces, casi cualquier persona que me conoce sabe, en primer lugar, que soy cristiana antes que cualquier otra cosa. Y luego sí, pues soy profesional del medio y evidentemente nada más entrar en mi página web la gente se da rápidamente cuenta de que soy cristiana. Trabajo sobre todo con cristianos y para cristianos, pero no solamente. Entonces, incluso los no cristianos que me buscan o que quieren mis servicios saben de partida quién soy. El asunto es, también tomé la decisión de no utilizar la consulta, porque creo que no es el lugar, para presentar el Evangelio por primera vez a nadie. O sea, creo que la consulta está para lo que está, igual que el juez tiene que tener muy claro que la sala del tribunal no es el lugar para decirle al acusado, pues usted a que necesitas a Cristo, ¿no? O sea, yo creo que profesionalmente tenemos que saber dónde nos movemos. Ahora, el 95% de la gente que me escoge como terapeuta, me escoge porque soy cristiana pública y abiertamente. Claro. Y les encanta el hecho de, oye, qué bien que no me tengo que dejar la fe en la puerta para hablar contigo de lo que me está pasando, o qué guay que puedes entender mi vivencia y que si te digo, siento que Dios hace tiempo que no me habla, pues no se me ponen los ojos que se me dan vuelta y escribo ahí esquizofrénica, ¿no? Porque no sé, porque no conecto con lo que la persona me está diciendo. Entonces, la gente se siente tranquila al saber que pueden traerse la fe a la consulta, como digo, expresarse con naturalidad. Y hay una cosa súper importante. No voy a sacar la Biblia. Evidentemente no es consejería lo que estoy haciendo, es un trabajo colegiado lo que la persona está pagando. No queremos entrar en el terreno de lo que hacen los pastores, de lo que hace el consejero bíblico, que es otro lugar, pero tampoco queremos utilizar la consulta para algo que el paciente no ha pedido. Creo que nos tenemos que ceñir como cristianos precisamente a las leyes, a lo que marca el código ético, es la manera también en la que damos testimonio. Entonces, teniendo eso claro, lo que sí que creo que hace muy guay a veces el proceso terapéutico con cristianos, si no son cristianos eso no va a pasar, pero si son cristianos sí que pasa, como te lo voy a contar ahora, es que si me dan la libertad, sí que les pregunto, oye, esta técnica, por ejemplo, que te estoy proponiendo desde el punto de vista psicológico, ¿me dejas que te explique cómo conecta con el texto bíblico? Wow. Y entonces cuando me dicen que sí, es genial, ¿no? Porque primero te puedes llevar la técnica mucho más lejos. Ahí es donde ves el verdadero poder transformador, que es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra, en conexión con lo que Dios mismo nos permite a través de la ciencia encontrarnos. Es decir, Dios crea las cosas y la ciencia se las encuentra. Y si uno está buscando la verdad y es serio en esa búsqueda de la verdad, estoy tan convencida que la verdad de Dios es la verdad de la ciencia y la verdad de la ciencia es la verdad de Dios si somos serios con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si no estamos jugando a las casitas y no estamos con una agenda oculta a la hora de hacer ciencia, realmente la verdad es verdad. ¿Y hay verdad fuera de las Escrituras? Sí. Y de hecho lo vemos muy claro con otras disciplinas. Cuando a alguien le duele el hígado, así como me duele el estómago, tengo no sé qué, pienso que tengo algo en el páncreas, no me voy a Hechos 17 a ver qué se hace con el páncreas. Entendemos que Dios favorece a la ciencia, a los científicos, para poder investigar el cuerpo humano. Entonces, me encantaría que llegara el día en el que algo parecido pase con la psicología, ¿no? Y siempre me acuerdo de ese versículo en el Salmo 54:4 que dice que Dios es el que me cuida, pero el Señor está con los que sostienen mi vida, ¿no? Es como las dos cosas son compatibles y ojalá llegue un día en el que lo veamos con claridad y no esté esa especie de controversia que casi que nos obliga a elegir, ¿no? O eres cristiana o eres psicóloga, parece que no hay una posibilidad de ser ambas. Y que además, tú lo has dicho, las dos cosas van entrelazadas. Sí. Yo he tenido que aprender, por mi propia experiencia, que Dios nos crea físicamente, Dios nos crea mentalmente y tenemos nuestro espíritu. En el momento que yo me encargo todo el rato de el espíritu, lo espiritual, algo cojea. Si todo el rato es lo mental y no busco esa conexión, algo cojea. Entonces, el estar todo el rato buscando como esta conexión, creo que es un reto, creo que no es fácil, nos saca de la comodidad. Sí. Y ¿cómo podemos aplicar esta verdad, ¿no?, a cómo compartimos el Evangelio? Porque a lo mejor la mayoría de lo has dicho, de tus clientes son cristianos, somos creyentes. Es natural que sientan como esa empatía y esa tranquilidad y esa comprensión. Pero, por ejemplo, con gente que no sea creyente, esa conexión entre psicología y fe, ¿cómo puede ayudarnos a compartir la fe? Sí. Pero claro, tú eres psicóloga, pero yo, por ejemplo, no soy psicóloga, ya me gustaría,
Pero de nuevo, yo a lo mejor sí que he entendido esa conexión. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Yo creo que es súper importante manejar los dos lenguajes. Siempre que hablo con psicólogos cristianos les animo a que sepan tanta Biblia como saben de psicología. Yeah. Porque a la hora de conectar el mundo de la fe con el mundo de la psicología, si les pasa como me pasa a mí, por ejemplo, también es cierto que yo llegué a la carrera de psicología siendo ya creyente y estando comprometida, ya me había bautizado hace unos años, estaba muy vinculada a la iglesia. Me pasó al llegar a la carrera que todo lo que escuchaba de la carrera pasaba por el filtro de lo que yo ya conocía de Biblia. Entonces aparecían conexiones mentales que en ese momento no tenía como muy sistematizadas, pero ya en la mente aparecían. Y al revés, cuando leía Biblia, inevitablemente se me venían a la cabeza ideas de cosas que yo había estudiado en la carrera. Entonces, cuando uno está empapado de los dos fondos, cuando está empapado de los dos lenguajes, resulta muy difícil no tenerlos conectados todo el tiempo. Claro. Entonces, al final llega un punto en el que eso se hace un lenguaje supernatural. Claro. O sea, al final puedes hablar de una manera supernatural, no forzada, acerca de lo que eres y de lo que vives. De lo que eres a nivel identitario, evidentemente, como cristiano, porque Cristo no entra a la vida de alguien para dejarla intacta. Yeah. Cambia todo, cambia tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Claro, toca tu profesión, evidentemente, no porque vayas a estar haciendo proselitismo a través de la profesión, sino porque si tú eres lo que eres y procuras ser íntegro y coherente con lo que eres, pues tu profesión también va a quedar tocada por eso, ¿no? Claro. Entonces, me parece que para poder hablar con naturalidad de esto, uno tiene que no tanto elegir entre lo uno o lo otro o hacer esa especie de switch, de darle al on o al off, de ahora estoy aquí, entonces tengo que hablar de esto, ahora estoy en este otro sitio y tengo que hablar del otro. O sea, creo honestamente que no tenemos que elegir. Y el problema muchas veces viene cuando uno parece que se tiene que hacer una especie de escisión interna y elijo cuando soy cristiano o elijo cuando soy solo profesional. Yo no puedo ser solo profesional, aunque a ratos, evidentemente, tengo que hablar solo de lo profesional. Pero incluso en esos ratos yo no dejo de ser cristiana. Claro. Intento que lo que haga pueda honrar al Dios en el que digo que creo. Claro. Intento que las cosas que digo vayan alineadas con lo que entiendo que Dios llamaría bueno. Si yo estoy intentando ayudar a las personas, no voy voluntariamente a llevarlas hacia un sitio donde sé que el Señor no puede bendecirlas. Entonces, eso no significa que estás trayendo tu agenda, significa que estás intentando ayudar a la persona con todo lo que eres desde tu mejor hacer. Y cuidado, porque a veces se suele pensar que el cristiano que es profesional se va a llevar su agenda. Nadie es absolutamente objetivo, evidentemente, en nada de lo que hace, pero cuidado, la gente no religiosa también. Claro. Es decir, las ideologías, que son las nuevas religiones del momento, que son religiones seculares, están ahí, están en la agenda de mucha gente. Lo que creo que tenemos que ser es serios y si somos cristianos, entender perfectamente que eso, estamos sujetos a leyes, estamos sujetos a una ética, queremos honrar al Señor con lo que hacemos y damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y entonces vamos tomando decisiones sobre la marcha. Pero creo que es fundamental y genial a la par, cuando uno entiende que esas dos facetas no solamente coexisten, sino conviven de una manera pues que está bien integrada, y entonces no tienes que andar decidiendo negarte a nada, simplemente pues te mueves con naturalidad y lo compartes. Claro. Qué bonito, porque algo que parece complejo lo cuentas como algo sencillo y natural. Me parece súper, no sé, súper llamativo esa naturalidad y bueno, pienso que al final es ser intencional y se me venía mucho la palabra coherencia. Sin embargo, hablar de una intencionalidad que parece que es como, wow, sí, claro, tenemos que ser sinceros, transparentes. La realidad es que luego no es tan fácil aplicarlo en un mundo en el que hay tanto dolor. Porque aunque nos cueste reconocerlo, la gente de la iglesia, tenemos situaciones que nos superan, hay dolor, estamos rotos, nos cuesta conectar lo espiritual que estamos diciendo y lo emocional, tenemos traumas, nos cuesta relacionarnos, hay dolor dentro de la iglesia y también hay dolor fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo conectas tú, que entiendo que lo haces todos los días, ese dolor, esa herida con un evangelio que es integral, ¿no? Es unido, espiritualidad y también salud mental. Sí. Hombre, creo que tenemos como muchos prejuicios todavía en la iglesia.
Y más allá de que tenga que ver con cuestiones psicológicas o no, hay un montón de conceptos que creo honestamente que están distorsionados. Pongo algún ejemplo que responde a lo que me estás preguntando. Yo veo a un Jesús, por ejemplo, que se hace vulnerable con las personas. Veo a un Jesús que le dice a sus discípulos, por ejemplo, les pone a orar, ¿no?, unas pocas horas antes de ser entregado, y les dice, orad y velad porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y una de las cosas que hemos entendido mal en la Iglesia es, por ejemplo, que el líder tiene que ser siempre una persona fuerte, que nunca se rompe, que nunca pasa nada. Luego, no sé, en algunas Biblias debe ser que no viene Moisés, no viene Elías, no viene Jeremías, no viene Jonás, no vienen otros, ¿no?, que por razones muy distintas pues se rompieron, tuvieron problemas, incluso desearon la muerte, que es una cosa que quizá choca que lo digamos tan abiertamente, pero no nos estamos inventando nada, está allí, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Digo que por una cuestión de concepto no hemos entendido esa idea de que un liderazgo saludable es un liderazgo honesto, un liderazgo que explica cuando estamos bien, cuando estamos mal y que saca, entre comillas, un poco las tripas cuando hace falta. Los cristianos tenemos, por extensión, esa idea de que presentar el Evangelio es decirle a la gente que estamos súper guay desde que hemos conocido a Jesús y que ya no nos... Y en realidad eso es antitético a todo lo que Jesús decía. Porque Jesús explicaba que en el mundo íbamos a tener aflicción, que sí, que le había vencido al mundo, pero que en el mundo lo íbamos a pasar mal. Entonces, no sé qué nos sorprende en un sentido, no sé por qué estamos explicándole a la gente pues que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, que eso no viene en la Biblia, eso viene en una cancioncita que no sé qué hay que hacer para que la saquemos del cancionero, que ha quedado una especie de ideario colectivo en el mundo evangélico, y entonces directamente cuando alguien expresa desde la vulnerabilidad, estoy muy triste, me encuentro muy mal, me cuesta escuchar al Señor en este momento, ora por mí, entonces te viene alguien desde la buena intención, pero a veces muy desafortunado, que te da el golpecito en el hombro y te dice: hermano, ¿y cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuánto hace que no oras? Y yo pienso, o nos han cambiado la Biblia, o nos han cambiado el cerebro, o nos hemos pensado que el Evangelio es otra cosa. Entonces, la gente en la calle sufre, la gente en la iglesia sufre. Y la única diferencia entre unos y otros es que cuando sufrimos, los cristianos vamos a Cristo. Por lo demás, somos igual, tenemos la misma pasta, con la diferencia de que algunos, desde que han conocido a Cristo, parece que han pensado que ya no se pueden hacer vulnerables nunca más y que no pueden reconocer X cosas, entre otras cosas también, valga la repetición, porque va a haber 50 alrededor de ellos en el contexto de la Iglesia que les van a criticar, les van a examinar, les van a juzgar. Y pienso, qué lástima que deberíamos ser un lugar de gracia, un lugar, un espacio para la misericordia, donde la gente verdaderamente venga a encontrar salud, incluyendo la mental, porque la Iglesia es un hospital. Y se nos olvida que el Señor vino a buscar primero a los que estábamos más rotos, más enfermos, más podridos, nos rescató primero, y no precisamente para señalar a nadie con el dedo, sino para decir, mira, ¿sabes qué? Antes estaba exactamente igual que tú y a ratos todavía me pasa, pero vengo a Cristo y no es magia, no es un chamán, no es que de repente hace así y se resolvió todo, no, pero sabes que camina conmigo. El Señor Jesús viene conmigo en la barca. Entonces, cuando podemos entender en qué consiste, por ejemplo, el estrés, que es desbordamiento, la ansiedad, que es toda esa incertidumbre mal gestionada, los miedos, ¿no?, que gobiernan a veces la vida de las personas, esa indefensión que sentimos cuando estamos deprimidos, cuando entendemos de qué va, entonces lo podemos conectar con el Evangelio. Hay un pequeño documento que yo tengo por ahí en una de mis webs, que dice 3 conversaciones increíbles que puedes tener acerca de Dios desde 3 problemas de salud mental. Y entonces piensas en el estrés, por ejemplo, que es esa especie de distancia enorme entre cómo siento de difícil la situación y qué pocos recursos siento que tengo, ¿no? Y cuando yo puedo presentar a un Dios que está por encima de toda circunstancia y que me da alas donde yo no puedo ni caminar, entonces la presentación del Evangelio que estoy haciendo en ese momento se hace relevante. Y no digo que de otras maneras no es relevante, claro que sí, pero tenemos que entender qué es lo que le pasa a la gente hoy, dentro y fuera. Entonces, si les queremos presentar a un Dios relevante, tenemos que comprender cómo piensa la gente, qué padece la gente, y ponerlo en un lenguaje que sea bíblico, que sea conectado con la cosmovisión cristiana, pero en un lenguaje que la gente entienda. Si no somos una especie de extraterrestres reproduciendo trivial bíblico, pero casi que poco más. Poco más. Me llama mucho la atención que has mencionado, bueno, esa parte de la Iglesia es un hospital, que claro, tú lo mencionas con todo el peso,
pero que creo que se hizo de moda en un momento y la iglesia es un hospital, la iglesia es un hospital. Ya, pero ¿qué estamos haciendo en el hospital? En que se nota, ¿no? Claro, que está siendo un hospital. Que parece que es el hall es un hospital y luego ya no es un hospital. Entonces es como, no, la iglesia es un hospital, yo estoy en el hospital, tú estás en el hospital. Sí. Entonces es que cuando lo ves desde esa perspectiva vulnerable, eso es. El hospital cambia, oye. Algunos lo usan con la figura del mendigo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, Al final, el evangelismo, cuando tú presentas a Jesús, lo que estás haciendo como mendigo es llevar a otro mendigo a donde has encontrado pan. Entonces es una manera muy bonita de explicarlo. Llámalo, pues eso, cuestión de encontrar comida o encontrar apoyo, consuelo, cercanía, un hombro en el que lloras, todo eso. Me ha calado la vulnerabilidad. Creo que la vulnerabilidad, el ser consciente de dónde vengo, de dónde estoy y lo que Dios está haciendo y dónde aún no he llegado, dentro y fuera de la iglesia. Porque a mí, mi vulnerabilidad, mi ansiedad, mis traumas, me hace ver al de al lado y decirle, tío, se puede seguir adelante. O, oye, sé que tú has pasado por esto, yo todavía ahora mismo lo estoy pasando, acompáñame. ¿Sabes? Es esa vulnerabilidad. Y luego, para compartir el evangelio, la vulnerabilidad, a día de hoy, ansiedad, depresión, y puedo seguir, que eso yo, como creyente, hija de pastores, que ha estado toda la vida en la iglesia, yo digo niña tupper porque he estado ahí metida, yo lo he sufrido. Sí. Pero es que qué bonito, porque me conecta con alguien que tiene una cosmovisión totalmente diferente, un lenguaje diferente, pero tenemos las mismas luchas. O sea, y si no hay vulnerabilidad, el problema es que le estás hablando a otro desde arriba. O sea, para hacerte vulnerable tienes que estar dispuesto a despojarte de una especie de halo de superioridad, de a mí no me pasan estas cosas, ¿no? Es verdad que tampoco se trata de irle contando tus historias a todo el mundo de cualquier manera, pero escoges personas con las que puedes caminar, con las que puedes transitar ciertas cosas que son difíciles, ¿no? Entonces, si uno se cierra a la vulnerabilidad, y hablo a cualquier cristiano, pero hablo también a pastores, por ejemplo, a personas que acompañan a otros, si tú no estás dispuesto a compartir de lo tuyo, simplemente estás reteniendo para ti de la información que el otro te da, eso no genera confianza. Eso te acaba de producir una especie de muro invisible por el cual, si estás esperando que se produzca un milagro a nivel comunicativo, no va a pasar. No va a pasar. Las personas somos especialmente sensibles a la vulnerabilidad y la agradecemos. Cuando somos empáticos y nos damos cuenta de que alguien se ha hecho vulnerable con nosotros y somos buena gente, como decimos así, ¿no? Decimos, wow, gracias, porque sé que no es fácil y me ayuda a que te saques las tripas, ¿no? Delante de mí, que estés dispuesto a compartirlo conmigo. Claro. Creo que el ser consciente es hiper necesario. Porque cuando yo soy consciente de lo que yo estoy viviendo, de lo que he vivido, mi psicóloga le pone un nombre, yo no me acuerdo. Pero básicamente es como que yo voy por la vida y veo personas que digo, oye, no he hablado con esta persona, le he escuchado solamente, pero oye, yo sé que aquí hay un feeling, aquí compartimos trauma. Es como, de repente tú empiezas a conectar con gente y con mucha gente que no es cristiana y tú dices de nuevo, wow, qué fuerte que Dios usa mis debilidades y puedo conectar con otra persona. Pero para eso hay que estar dispuesto a hablar de estos temas, que es una de las cosas, por eso decía que siempre que alguien me propone hablar de estos temas en el contexto de iglesia o gente cristiana o con el evangelio de por medio, digo sí, por favor, más veces. Porque si nos abriéramos a la posibilidad de hablar de esto más veces, estaríamos de una manera muy natural también favoreciendo pues, que ciertos clichés, ciertos tabúes también se recolocaran. No tendríamos que andar pues eso, como intentando mantener todas las piezas juntas cuando luego somos honestos con nosotros mismos. Sabemos que todos guardamos cadáveres en los armarios, tenemos cosas que nos gustaría que no hubieran sido así, nos hubiera gustado que en el pasado ciertas cosas fueran distintas. Hablar de las cosas, hacernos conscientes de ellas, ver cuáles son las respuestas que Dios da desde la misericordia. El Señor no nos parte con un rayo por la mitad cuando pasan estas cosas, ¿no? Al contrario, hay un espacio para la misericordia, hay un espacio para la ayuda. Entonces, bueno, ojalá con este tipo de conversaciones la gente se anime también a darse cuenta de que no se trata de que estamos intentando meter la psicología en el púlpito, pero la psicología es uno de los lenguajes de nuestro tiempo. Puedes elegir hablarlo o no hablarlo, conocerlo o no conocerlo, pero te pierdes a toda la gente que no... Que sí que está hablando el lenguaje y que quizá no va a entender otro lenguaje que aquel que refleja lo que le está pasando. Así que, bueno...
Es una interesante. cuestión de... Me encanta hablar de esta realidad que nos cuesta muchas veces reconocer de los creyentes, de estos miedos, de situaciones difíciles que nos rompen. Y precisamente ese tipo de temas nos gusta mucho hablarlo en Yes His. Y bueno, para la gente que no sepa quiénes somos un proyecto que creamos contenido para redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, y es simplemente para que puedas ver el evangelizar, compartir tu fe de una forma más sencilla, natural, a través de tus heridas, a través de quién eres, de cómo eres, dónde estás. No necesitas llegar a saber más, estudiar más, ser mejor. Ese es donde estamos, siendo gente normal. Así que, oye, ¿por qué no? Nos cuentas ahora mismo qué te está pareciendo la conversación que estamos teniendo. ¿Alguna vez has ido a terapia? Dinos cuál ha sido tu experiencia y sobre todo, dime si te ha ayudado, acercado o no en tu relación con Dios. Dime también si conoces a gente de tu entorno que ha probado la psicología y que sobre todo ha experimentado conectar la espiritualidad y esa parte más psicológica y esa salud mental. Así que bueno, espero poder leerte en comentarios. Déjanoslo por acá. Me gusta porque al final estamos hablando y todo gira en torno a la identidad. Y realmente es difícil, es fácil hablarlo, pero es difícil sentir como esa libertad de puedo ser, mostrar esa transparencia sin miedo al rechazo. Porque claro, yo pienso en que en nuestra comunidad nos estarán viendo madres, padres, adolescentes, jóvenes, gente soltera, gente no soltera, y es que en cada momento de la vida el miedo al rechazo es permanente. Entonces, como psicóloga, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué herramientas tienes que sean prácticas para poder vivir esa identidad, mostrarla con esa libertad sin que el miedo, el temor, el rechazo nos paralice? Que al final lo sufrimos todos. Sí, y es verdad que en unas épocas más que en otras, pues yo pienso, por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Pienso en nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, como es mi caso, y les toca vivir una época complicada, porque, bueno, siempre nos ha importado cuando éramos adolescentes lo que pensarán los demás, pero, por ejemplo, en una época como esta, en la que, pues yo qué sé, el tema de las redes sociales, todo el mundo se hace aparentemente vulnerable, pero no es verdad, porque cuentas la parte de ti que quieres contar, proyectas hacia afuera lo que quieres que los demás vean. Antes de subir un post o en una imagen, pues has toqueteado, has filtrado, has puesto, has photoshopeado, has hecho lo que quieras hacer, pues porque en el fondo te importa mucho lo que los demás piensen, y además creo que la gente se ha comprado y ha invertido mucho en adquirir esa idea de autoestima que circula por ahí, por la que tu identidad depende de cuánto te quieres, de cuántos likes también consigues, y entonces cuantos más likes al final, casi que mejor estás. El famoso, pues el tanto tienes, tanto vales, ahora se ha convertido pues sobre todo en cuánto feedback positivo recibes de quienes están opinando acerca de ti, ¿no? Entonces hemos aceptado un juego peligroso porque tú te expones y otros desde la barrera y sin mojarse pueden decidir sobre lo que pones, lo que no pones. O sea, es feo. Estamos en una época fea en ese sentido, y por eso cosas que antes solo pasaban en la adolescencia, por ejemplo, o eminentemente en la adolescencia, ahora le pasan a cualquiera. Cualquier persona que está involucrada al final en estar expuesto de alguna forma a redes sociales le está pasando esto. Entonces, una de las cosas creo que es potente es sustituir ese concepto de autoestima por el concepto de valor. Porque el valor de las personas es otra cosa. O sea, el valor, cuando uno entiende que tiene valor, que además no ha hecho nada por ganarlo y por tanto no puede hacer nada para perderlo, eso de repente te hace bastante más libre, porque tú ya no necesitas estar convenciendo a nadie acerca de tu valor. Cuando tú dedicas tiempo, y hombre, si eres cristiano, evidentemente delante de Dios que te ha creado principalmente, ¿no? Pues para saber quién eres, no solo desde cómo te ves tú, sino cómo te ve Él, qué tenía en mente cuando te diseñó, para qué tipo de cosas te puede estar preparando. Fíjate que a veces queremos proyectar hacia afuera sin miedo lo que somos, pero lo hemos trabajado muy poco. Y lo hemos trabajado poco, entre otras cosas, porque también nos da mucho miedo mirar hacia adentro y a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Entonces, realmente el Evangelio es muy bonito en esto también, porque lo que hace es te hace una especie de disección interna, te muestra tus caras oscuras, pero también te muestra las luces de lo que puedes ser en Cristo, de lo que Dios ha pensado cuando te tenía en mente a la hora de crearte.
Y entonces puedes ver a un Jesús, por ejemplo, en su humanidad, con sus momentos difíciles, con sus momentos trágicos, en momentos de debilidad, en momentos de vulnerabilidad, como decíamos, y eso sintoniza con nosotros. De repente uno piensa, wow, si Jesús se pudo permitir llorar, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O si se pudo permitir tener sus momentos de angustia, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y los demás que le veían llorando delante de la tumba de su amigo Lázaro decían, mirad cómo le amaba. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el valor nuestro no depende de si te mantienes entero todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos valor porque Dios nos ha hecho con valor. Y de la misma manera que creo que se lo escuché decir una vez a Rick Warren, estaba hablando de cómo, pues no sé, si Madonna tiene un bolígrafo, de repente ese bolígrafo, por ser propiedad de Madonna, pues adquiere un valor increíble, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros cuando entendemos que desde nuestra identidad en Cristo, wow, de repente somos propiedad de Él? Él hace con nosotros lo que Él quiere hacer, estamos buscando imitarle, que nuestro valor esté en su valor, en su sacrificio. O sea, de repente empezamos a entender las cosas de una forma distinta. La fórmula que se nos vende en la calle y que estamos intentando reproducir no funciona. ¿Cómo lo sabemos? Que estamos muertos de miedo. Estamos muertos de miedo sobre lo que piensa la gente de alrededor, cuando realmente la cosa va de otro palo. Y es difícil que tú puedas hablarle a los demás sin miedo cuando no te has tomado el tiempo de primero pensar, ¿quién soy? ¿Qué propósito puede tener Dios con mi vida? ¿Para qué puedo yo utilizar la vida que se me ha dado, los recursos que se me han dado, las habilidades que se me han dado? Claro. Cuando decidimos, en vez de estar tan pendientes de nosotros mismos, por ejemplo, volcarnos hacia otros. Si fuéramos menos egocéntricos en este momento, y eso tiene todo que ver con la época en la que vivimos también, probablemente viviríamos con menos miedo. Nos importaría mucho más lo que Dios piensa acerca de nosotros, ya que nos ha hecho Él, así pequeño detalle, que lo que nos preocupa de lo que piensan los demás, que a los demás no les debemos nada, pero al Señor sí. Pues sí. De nuevo, es como esa intencionalidad de quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, que son preguntas súper necesarias que tenemos que hacernos en cada momento de la vida. Pero hoy te dirán, oye, estás demasiado existencialista. O sea, bueno, qué rayada, te estás metiendo mucha harina, relájate, easy, ¿no? Pero es así. No se lleva, pero es necesario. Yo, sí. Por ejemplo, agradezco muchísimo. Mi marido es alguien que me reta todo el rato. Porque él es una persona muy racional, yo muy emocional, y todo el rato es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Y es como, porque sí, porque me sale, porque es lo que me nace. No, Tienen no, que ser pero ¿para qué? interesantes esas conversaciones. Sí. Pero claro, al final es que es necesario, ¿no? Y ser consciente, porque si no, vamos como pollo sin cabeza a lo que me fluye. Y me gustaría saber algún caso sin romper ningún contrato de confidencialidad, ¿eh? Seguro. Pero algún caso práctico de alguien que justo ha superado esa barrera de miedo, temor al rechazo, al bullying, que se puede sufrir no solamente en el instituto o en el colegio, también en el trabajo, no sé. Entonces, algún caso que alguien podamos decir, oye, pues si esa persona lo logró, a lo mejor también yo puedo salir de esta. Hace unos años descubrimos en casa, yo no lo había leído, pero mi hija había asistido a un curso después de bautizarse y habían estado leyendo un libro que se llama Conformados a su imagen, de Kenneth Boa. Y entonces hay una sección en ese libro muy interesante en la que se habla de la identidad de uno, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Y entonces, claro, una de las cosas muy bonitas que hacía esa porción del libro, que es un tocho así del libro, pero lo recomiendo encarecidamente. Si a una chica de 16 en ese momento le interesó el libro, creo que le puede interesar a mucha gente. La cosa es que cuando se ponía a repasar un poco el pasaje, lo que hacía ese pasaje era básicamente destacar algunas verdades acerca de quiénes somos. Y creo que estamos en un entorno en el que hay muchas voces diciendo un montón de cosas acerca de lo que somos, pero es muy difícil diferenciar la verdad de lo que no es verdad. Entonces, hasta que una persona no se enfrenta a la realidad de quién es, y si uno tiene que llorar, llora, y si uno tiene que patalear, patalea, y si le tienes que pegar a una puerta una patadita, pues no te hagas daño, pero dásela, no pasa nada. Estate dispuesto a pelear contigo en un sentido ese tipo de cosas, porque una vez que lo trabajas, una vez que te pones frente a esas realidades con tus luces y con tus sombras, pero entiendes también que a Dios no le han importado tus luces y tus sombras, en el sentido de que te ha amado desde siempre, ha estado dispuesto a encarnarse y partirse la cara por ti, ha estado dispuesto a bajar aquí y vivir lo que se vive aquí, que no es bonito. Cuando entiendes quién eres desde ese punto de vista, desde esa verdad, entonces puedes empezar a moverte en una dirección diferente. Puedes entender que has sido amado,
puedes entender que si has sido amado, ¿cómo te vas a quedar sin amar a otros? ¿Cómo vas a dejar de involucrarte en la vida cotidiana? Y entonces empiezas a moverte hacia algo que es súper importante en el Evangelio, que es generar justicia, generar espacios donde otros, igual que tú has podido despertar a una realidad distinta, otros puedan despertar a esa realidad también. Entonces, creo que esto empieza como empezó en el Génesis, por una lucha por la verdad. O sea, cuando uno ve esa escena de que todo el mundo sabe, ¿no? Incluso no siendo cristianos o lo que sea, pues todo el mundo le suena lo de la serpiente y tal. Sí, claro. Lo que hacía la serpiente básicamente era poner en cuestión lo que Dios había dicho. Entonces uno tiene que decidir a qué voz va a atender. Y honestamente creo que hay voces que ayudan a crecer y creo que hay voces que lo que hacen es irte haciendo un hueco, un agujero, un boquete en el que vas cayendo y cayendo cada vez más hondo. Yeah. Y ahí es donde la gente deja de florecer, evidentemente, y se marchita. Cuando empezamos a revivir, cuando podemos reconocer la verdad de entre todas esas otras voces, podemos entender que hemos sido amados y eso nos mueve hacia amar a otros y crear espacios donde verdaderamente la justicia brilla, ¿no? Ahora, es muy difícil contarle a nadie el menú si tú no te has parado a ver qué ingredientes tienes, de qué está compuesto el plato que vas a cocinar el mejor plato posible, claro, con eso que Dios llama ser imitadores de Él como hijos de luz, verdad, justicia y amor, lo acabamos de mencionar. Ahora, ya sí, con ese buen plato cuéntaselo a quien quieras, te va a salir natural y lo que vas a hacer es casi que, alguna vez he escuchado esta expresión, cotillear de lo que te ha pasado, o sea, explicarle a otros qué es lo que te has encontrado y cómo Dios se ha encontrado contigo, más que otra cosa, ¿no? Y cómo eso te cambia la manera en la que te ves, en la que percibes el mundo, en la que le percibes a Él. Es una revolución interna, pero al final termina siendo una revolución externa. Claro. Pues muchas gracias, Lidia, por este ratito, esta súper conversación. Gracias por acercarnos al valor de esa identidad y cómo realmente esta conexión entre lo psicológico y nuestra salud mental y lo espiritual nos generan ser un ser integral, que al final compartir la fe pues es algo natural, ¿no? Porque no queda de otra. Debe serlo. Claro, porque no queda de otra. Debe serlo. Así que muchas gracias y vamos a hacerte una pregunta que queremos hacerle a todos los invitados y es, dentro de tu entorno, no solamente el profesional, ¿qué necesidades y anhelos ves que sabes que el Evangelio es la respuesta? Sí. Yo creo que la gente está muy sola. Y una de las cosas preciosas que tiene el Evangelio también es que es cierto que te invita particularmente, pero te trae a una comunidad. Entender que uno no ha sido diseñado para estar solo, sino para estar en compañía, en relación con Dios por una parte, pero en relación con otros seres humanos, individuales también, pero poder adquirir una familia con todo lo que de responsabilidades y deberes también tiene, ¿no? Porque no solamente son derechos, en la cultura de cualquier familia tiene esa parte de lo que doy y lo que recibo, ¿no? Pero me parece que una de las necesidades profundas del ser humano tiene que ver con esto, ¿no? La gente habla poco porque no sabe con quién hablar. Cuando habla además, generalmente lo hace en medios que no le impliquen. Tenemos necesidades emocionales que están quedando sin cubrir porque no tenemos con quién cubrirlas. Estamos necesitados, como decías antes, de esa especie de feedback constante que nos diga que lo estamos haciendo bien. Y entonces al final estamos como muy dependientes de la gente, pero sin relaciones profundas. Entonces creo que una de las cosas que el Evangelio rompe es lo que ya había quedado roto en su momento, en el momento que todo se fue a la porra en el Edén, digamos que le da la vuelta a toda esa dinámica y nos permite volver a restaurar relaciones, volver a encontrarnos con la realidad de que no tenemos por qué caminar solos, a ninguno de los niveles, ni a nivel emocional, ni a nivel de pensamiento, ni a nivel de familia, ni a nivel cósmico, ¿no? Tenemos un Dios que camina con nosotros. Entonces, eso creo que es una de las cosas que uno se encuentra en consulta, pero te lo encuentras en la calle, te lo encuentras en los bancos del parque, en gente mayor, en gente pequeña. Entonces, para mí es un desafío, pero también es de las cosas más bonitas, no solamente porque uno es cristiano, sino porque ser persona ya debería movernos en esa dirección. Claro. Pues muchas gracias, Lidia. Y como acabas de decir, no estamos solos, no tenemos por qué estarlo. Aprender juntos, en comunidad, y entender que somos parte de, en el que yo recibo y también aporto, es fundamental. Así que, por favor, a todos los que nos estáis viendo, dejadnos en comentarios qué pensáis. Seguro que hay cosas que tenemos que aprender de vosotros y que también podéis comentarnos cosas que a lo mejor no sabéis. Comparte este vídeo con algún amigo, alguien de la iglesia, alguien de fuera de la iglesia. Dinos qué experiencia has tenido conectando tu espiritualidad y tu relación con Dios con tu salud mental. ¿Hay algo que te ha llamado la atención,
no sé, queremos poder leerte y, como acaba de decir ella, poder aprender juntos en comunidad y ser un equipo. Así que, por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales, Lidia? ¿Cómo podemos encontrarte? Es fácil, es fácil. Si uno rápidamente mete en Google Lidia Martín, psicóloga, suelo salir yo. Ok. ¿Vale? Pero ¿No hay otra? Por ahí alguna puede haber por ahí. Pero sí, es fácil, si buscas psicóloga cristiana ya te salgo yo casi seguro. Entonces, como decía antes, soy muy obvia. Pero lidiamartin.online, por ejemplo, o .com, es fácil encontrarme. Para que nos vaya bien, .com, ahí es donde conecto de una manera muy clara psicología y fe cristiana, es donde puedo explayarme como lo he hecho hoy. Y ahí estoy en Instagram, estoy en YouTube, entonces ya estás... poner mi nombre es sencillo y de ahí salen un montón de cosas. Estás presente. Y por cierto, tus libros. Sí, hay una parte en la página web, en lidiamartin.online, hay una sección de publicaciones. Entonces, desde ahí se puede acceder a todos los libros, creo que son 10 ya, si no recuerdo mal. ¡Wow! Así que sí, y ahí van saliendo de vez en cuando. Acaba de salir uno que es La metáfora del bosque, es el primero de 3 sobre emociones, así que muy contenta, muy emocionada por hablar de emociones. Qué bien, qué bien. Pues vamos a estar ahí atentos a ver si me pillo yo también alguno y me leo el último. Adelante. Pues muchas gracias, Lidia. Un placer. Y sin más, nos despedimos. Gracias por haber estado en este episodio de El Evangelio para gente normal, gente como nosotras y como tú. Y recuerda, si el Evangelio no es para personas normales y no nos transforma, entonces quizás no es el Evangelio. Nos vemos en el próximo. Bye.